Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de las Crónicas, capítulo 5. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Verdad es que había nacido el primero, pero por haber manchado el tálamo de su padre, se dio su primogenitura a los hijos de José, hijo de Israel. Con todo, José no fue inscrito en la genealogía como el primogénito, pues Judá se hizo poderoso entre sus hermanos, y de él procede el príncipe, pero la primogenitura pertenece a José. Hijos de Rubén, primogénito de Israel: Enot, Palut, Jezrón y Carmí. Hijos de Joel: Semaías, hijo suyo; God, hijo suyo; Semeí, hijo suyo; Micat, hijo suyo; Reayas, hijo suyo; Baal, hijo suyo; Beerá, hijo suyo, al cual Tiglat-Pilesar, rey de Asiria, llevó cautivo. Era jefe de los rubenitas, hermanos suyos por familias, agrupados según sus genealogías: el primero, Jehiel, Zacarías; Belad, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel. Este habitaba en Aroer, y hasta Nebo y Baal-Meón. Habitaban asimismo al oriente hasta el borde del desierto, que se extiende desde el río Éufrates, pues sus ganados se habían multiplicado en la tierra de Galaad. En los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, que cayeron en sus manos, y habitaron en sus tiendas por toda la parte oriental de Galaad. Los hijos de Gad habitaban junto a ellos en la tierra de Basán, hasta Salcat. Joel fue el primero, Safán el segundo, luego Yanai y Safat en Basán. Sus hermanos por casas paternas fueron Miguel, Mesulán, Seba, Jorai, Yacán, Sia y Eber, 7. Estos son los hijos de Abijail, hijo de Jurí, hijo de Yaroat, hijo de Gilad, hijo de Miguel, hijo de Yesisai, hijo de Yagdo, hijo de Bus. Ají, hijo de Agdiel, hijo de Guní, era cabeza de sus casas paternas. Habitaban en Galaad, en Basán y sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta sus confines. Todos ellos fueron registrados en los días de Jotán, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés, eran hombres valientes, llevaban escudo y espada, manejaban el arco y eran diestros en la guerra. Salían a campaña en número de 44.760. Hicieron guerra contra los agarenos, contra Jetur, Nafish
y Nodab, y Dios le ayudó contra ellos, de suerte que los agarenos y todos los que con ellos estaban fueron entregados en sus manos, pues en la batalla clamaron a Dios y le fue propicio por cuanto confiaban en él. Capturaron sus ganados, sus camellos, en número de 50,000, 250,000 ovejas, 2,000 burros y 100,000 personas, pues por ser guerra de Dios cayeron muertos muchos y habitaron sus territorios hasta el destierro. Los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en el país de Basán hasta Baal Hermón, Senir y la montaña de Hermón. Eran muy numerosos. Estos fueron los jefes de sus casas paternas: Efer, Yisid, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías y Jagdiel, hombres valerosos y renombrados, jefe de sus casas paternas. Pero fueron infieles al Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos del país que Dios había destruido delante de ellos. Entonces el Dios de Israel suscitó el espíritu de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Teglafalasar, rey de Asiria, que deportó a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalat, Jabor, Jará y el río Gozán hasta el día de hoy. Hijos de Leví: Gersón, Kehat y Merari. Hijos de Kehat: Amram, Jizar, Hebrón y Uziel. Hijos de Amram: Aarón, Moisés y María. Hijos de Aarón: Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Pinjas, Pinjas engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buquit, y Buquit engendró a Usid. Usid engendró a Seragías, Seragías engendró a Merayot, Merayot engendró a Amarías, Amarías engendró a Agitud, Agitud engendró a Sadot, Sadot engendró a Ahimás, Ahimás engendró a Azarías, Azarías engendró a Juan, Juan engendró a Azarías, el cual ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Agitud, Agitud engendró a Sadot, Sadot engendró a Salún, Salún engendró a Gilquías, Gilquías engendró a Azarías, Azarías engendró a Serayas, Serayas engendró a Josadat, Josadat marchó cuando Yahvé deportó a Judá y Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales, en este tu canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Hoy, domingo, día en que celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Compartimos este capítulo número 5 del libro de Primera de Crónicas, pero haciéndote a ti una bonita invitación de que compartas el enlace en tus redes sociales para que muchos más se sumen a esta bonita experiencia de la lectura de la Santa Palabra de Dios.
todos los días a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de cada capítulo de las Sagradas Escrituras y más en este compartir de la Santa Palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 5, que va a tener 41 versículos, donde nos va a presentar también lo que son las tribus que están en la parte de Transjordania, donde van a aparecer la media tribu de Manasés, los descendientes de Rubén y sobre todo la ascendencia de los sumos sacerdotes. Va a aparecer el nombre de Moisés, el nombre de Aarón, el nombre de María, la hermana de este. Y hay que entender la santa palabra de Dios. Este capítulo 5 nos lleva a una bonita experiencia. ¿De qué? De que vamos a entender lo que nos presenta a través de la palabra de Dios. Y empieza por los descendientes de Rubén, como lo dice el versículo 1. Hijo de Rubén, primogénito de Israel. Verdad es que había nacido el primero, pero por haber manchado el tálamo de su padre, se dio su primogenitura a los hijos de José, hijo de Israel. Haber manchado, haber deshonrado el tálamo, la alcoba, la casa de su padre, se le quitó la primogenitura y se le dio a los hijos de José. Tengamos en cuenta de que nosotros tenemos que actuar de buena manera. Tengamos en cuenta de que debemos hacer las cosas bien, que no deshonremos, que no manchemos, que no acabemos con lo que nuestros padres nos han enseñado, con la memoria de ellos. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas de buena manera. Es tiempo de cambiar, es tiempo de ser una nueva persona y sobre todo de no manchar más lo que es la memoria, lo que nos han enseñado nuestros padres, sino que podamos cambiar, que podamos ser personas diferentes, que es lo que nos presenta este capítulo 5 en su primer versículo, donde nos invita a nosotros a no manchar, sino a ser personas buenas, justas y rectas, que demos a conocer también nuestra familia, lo que tenemos y lo que somos. Y también nos va a hablar acerca de la media tribu de Manasés. Como bien hemos escuchado también en los capítulos anteriores de este libro Primera de Crónicas, hay muchos nombres, hombres, mujeres que han hecho lo bueno, que han hecho lo recto delante de la presencia de Dios, pero también personas que han manchado, personas que han destruido, personas que han acabado con lo que se presenta de la generación de la familia. Y en la media tribu de Manasés, en el versículo 23, nos dice lo siguiente: los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en el país desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y la montaña de Hermón. Pero hay algo que nos va a referir el versículo 25, que hay que tener muy en cuenta, que no debemos que dejarlo pasar por alto, sino que debemos estar atentos a lo que nos presenta la palabra de Dios, para que veamos cómo no debemos comportarnos delante de la presencia de Dios, sino que debemos comportarnos de una manera justa y recta delante de la presencia del Señor. El versículo 25 de este capítulo 5 del libro de Primera de Crónicas nos dice lo siguiente: pero fueron infieles al Dios de sus padres. ¿A quién fueron infieles? A Yahvé. ¿Y tú le has sido infiel a Dios? ¿Cuántas veces tú y tu familia le han sido infieles a Dios? ¿Cuántas veces has ido detrás de otros dioses? ¿Cuántas veces has manchado el nombre de Dios buscando otras cosas, buscando otras alternativas? Porque así es lo que nos presenta la palabra de Dios. Pero fueron infieles al Dios de sus padres. La infidelidad a Dios, la infidelidad al nombre de Dios,
la infidelidad a lo que Dios nos presenta. La infidelidad, y que a través de ello se mancha el nombre de Dios. Y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos del país que Dios había destruido delante de ellos. Y es ahí donde tenemos nosotros que revisar también detrás de cuál otros dioses has ido tú, de cuál de otros dioses has preferido ir antes que ir al Dios verdadero. Detrás de cuántos dioses ha ido tu familia, ha ido tu descendencia, ha ido lo que forman parte de tu núcleo familiar, porque muchas personas manchan el nombre de Dios. Muchas personas se prostituyen en otros dioses y dejan a un lado al Dios verdadero, que presenta el versículo 25 de este capítulo 5 del libro de Primera de Crónicas, que hay que ser fieles a Dios, que hay que seguir al único Dios verdadero, que hay que mantenernos en el camino del Señor, que hay que mantenernos fieles y rectos delante de la presencia de Dios, que no debemos manchar el nombre de Dios, que no debes ir detrás de otros dioses, sino que debemos seguir al único Dios verdadero, al que nos concede todo, al que nos da la vida, al que permite que podamos nosotros contemplar lo maravilloso que es la creación del Señor en este lugar donde estamos llevándole también y transmitiéndole a ustedes la santa palabra de Dios, para que puedan contemplar la creación, para que puedan contemplar lo maravilloso que nos presenta el Señor a través de todo su amor y de toda su misericordia. Pero hay que mantenernos fieles a Dios. No hay que ir detrás de otros dioses. ¿Cuáles son los dioses que va la gente a menudo? Esos dioses de la ira, de la rabia, de la discordia, Dios placer, Dios tener, Dios que lo pueden usar y utilizar a su manera, pero que debemos nosotros seguir es al único Dios verdadero, aquel que nos da la vida, aquel que nos manifiesta su amor y todo lo que nosotros tenemos también en medio de nuestra vida. Siguiendo a los dioses de los pueblos del país que Dios había destruido delante de ellos. Dios ya los había sacado. Dios les había dicho a través de sus mandamientos que debían seguirlo solamente a Él, que no debían ir en pos de otros dioses, como va a presentar también el nombre de Jeroboam, que él fabricó 2 becerros de oro y se los presentó al pueblo de Israel. ¿Y qué les dijo? Como les dijo a Aarón también cuando Moisés tardaba en bajar del monte: Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto, a quien deben adorar. Y el pueblo se prostituyó en pos de ese Dios que Jeroboam les había fabricado y les había presentado, y al cual tú y yo no debemos seguir adorando, sino que debemos adorar al único Dios verdadero. Debemos seguir a Dios, debemos ser fieles a Dios, debemos practicar la justicia con la gracia de Dios, debemos mantenernos en el camino recto del Señor, que es lo que nos va a presentar también este capítulo 5 del libro de Primera de Crónicas. También nos va a hablar acerca de lo que son los hijos de Leví. En el versículo 27, Gersón, Kehat y Merari. Los hijos de Kehat: Amram, Jizar, Hebrón y Uziel. Hijos de Amram: Aarón, Moisés y María, que son los que van a llevar adelante en el pueblo de Israel. Moisés, grande en el pueblo de Israel. Aarón, sacerdote en medio del pueblo de Israel. Y María, quien ella junto con Aarón pues van a hablar mal de Moisés y van a sufrir también una enfermedad que nos habla también a través de que nosotros debemos mantenernos fieles a Dios. Ánimo, no tengas miedo, no dudes en seguir a Dios, no dudes en seguir los caminos que nos presenta el Señor a través de su santa palabra. Mantengámonos fieles a Dios, sigamos en el camino de Dios, y que esta palabra que hemos escuchado nos invite a nosotros a seguirlo a Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Saluda con mucho cariño el Padre José Gregorio Medina. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Los espero mañana a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Palabra de Dios en el capítulo número 6 del libro de Primera de las Crónicas. Dios les bendiga.